¿qué tal amigos? Los saluda Latif desde la Escuela de Artes Leo Brauer. En esta ocasión traemos el segundo tutorial del módulo número 1, donde vamos a trabajar la parte de las escalas mayores. El tema de las escalas mayores es un tema supremamente importante porque prácticamente la escala mayor es la base de toda la música. Asumimos que previamente ustedes ya han estudiado el material del módulo 1, el tutorial número 1, donde se explica la parte de qué es el pentagrama, qué es el registro, cómo funcionan las claves. El video que fue grabado por el profesor, el maestro Dylan Osorio. Entonces, demos inicio ahora sí al tema, las escalas mayores. Primero que todo vamos a definir el término escala. ¿Qué es una escala? Básicamente una escala es una sucesión de notas en un orden específico. Originalmente las escalas comenzaron a crearse o comenzaron a formarse más o menos en el siglo VI antes de Cristo, donde los filósofos principalmente, ustedes saben que los filósofos pues hacían no solamente filosofía, sino que ellos trabajaban un montón de artes y de ciencias, y entre esas como la ciencia máxima, la música, comenzaron a tratar de dividir y organizar los sonidos. Comenzaron a organizar los sonidos y a dividirlos. La escala que vamos a trabajar en esta ocasión, porque otra anotación es que hay muchas escalas, hay muchos tipos de escalas, pero la escala que vamos a trabajar en esta ocasión es la escala jónica o la escala mayor, que es prácticamente la base de toda la música que nosotros conocemos en este momento. No es la única, pero es prácticamente la base de toda la música. Para comenzar vamos a entender unos términos muy sencillos. Vamos a entender el término de tono y de medio tono. Llamamos a nuestra escala mayor, la llamamos también la escala diatónica, que es la escala que se mueve precisamente en lo que acabamos de decir, que son los tonos y los medios tonos. ¿Qué es eso? Un tono o un medio tono solamente es una medida en altura en el registro. ¿Recuerdan la parte del registro que vieron con el profesor Dylan? Precisamente es una medida, una altura. Un tono y un medio tono son medidas. Vamos a ver un poco en el piano cómo funciona eso. En el piano tenemos, por ejemplo, si está la nota Do, ¿sí? De la nota Do a la nota Re existe lo que nosotros llamamos un tono. Sin embargo, ese tono se puede dividir y formamos lo que llamamos un medio tono, que es una distancia mucho más pequeña, más corta, medio tono. Entonces tenemos un tono y un medio tono. Como pueden ver, los llamados tonos siempre se pueden dividir, tienen una división. Para entender esto mejor, vamos a pensarlo como si fuera una regla. Preparé este material previamente. Vamos a pensar entonces en los tonos y en los medios tonos. Vamos a pensarlo como si fuera una regla. Es una manera muy sencilla de entenderlo, como si fueran medidas métricas. Vamos a pensar en esto. Si ustedes se fijan, hay unas distancias más grandes y hay otras distancias mucho más pequeñas. Claro que sí, es lo que ustedes están pensando. La distancia grande equivale a un tono, de lo que hablamos hace un segundo, y la distancia pequeña es lo que equivale al medio tono. Cuando los griegos comenzaron a construir las escalas, decidieron que la escala jónica, que es de la que estamos hablando, de escala mayor, iba a tener un modelo o una estructura muy específica, donde, si ustedes notan, los lugares donde hay medio tono siempre va a ser el mismo. Si ustedes se fijan en el piano está diseñado de una manera donde entre mi y fa y entre si y do hay medio tono. ¿Ok? Esa es la estructura básica.
Entonces vamos a comenzar a grabar algunos conceptos muy básicos de la música, y uno de esos es siempre entre mi y fa y entre si y do existe medio tono, medio tono. Y entre todos los demás, entre todas las demás notas, hablando de una manera consecutiva, existe un tono. Por ejemplo, entre do y re, un tono, entre re y mi, un tono, entre fa y sol, sol la y si, un tono. Eso funciona tanto ascendente como descendentemente, ¿sí? Quiere decir que es igual a la inversa de si a la hay un tono, y así sucesivamente. Bien, esa es la primera premisa. Siempre entre mi y fa y entre si y do va a haber medio tono, entre todas las demás va a haber un tono. Pero recuerden que al principio hablamos de que un tono completo siempre es divisible, lo podemos dividir. Por eso ustedes pueden ver que, por ejemplo, entre do y re hay un punto, entre re y mi, en los lugares donde hay un tono completo hay un punto. Ese punto es la representación gráfica del medio de ese tono, de la mitad, que en el piano es lo que conocemos como las teclas negras. O sea que las teclas negras en el piano no es más que la división de los tonos completos de la escala diatónica de do mayor, que es la que tenemos aquí. Ok, en este punto entramos a ver otro concepto básico de la música, que es la parte de las alteraciones. ¿Qué son alteraciones? El nombre lo dice todo. Básicamente una alteración es una modificación de una nota base. Por ejemplo, la nota de do se puede alterar. Si tomamos la mitad entre la nota do y re, este punto intermedio va a tener un nombre que va a ser la nota de do sostenido. Entonces tenemos primera modificación, el sostenido. El sostenido es un símbolo que se le añade a una nota, y lo que hace ese símbolo es que aumenta medio tono a la nota, medio tono exacto. O sea que si vamos al piano, tengo un do, y si le añado un sostenido, do sostenido, do, do sostenido. Si sigo subiendo en la escala, seguiría el re. Entonces tenemos do, do sostenido y luego el re, como pueden observar. Lo mismo es aplicable a toda la secuencia de las notas. Por ejemplo, re, si utilizamos este punto intermedio, entonces tendríamos re sostenido, fa, tendríamos aquí fa sostenido, sol sostenido y la sostenido. Bien. Pero eso no es todo. Resulta que este punto intermedio no solamente puede ser un punto de una alteración del sostenido, puede también ocurrir que este punto intermedio se llame un bemol, que es la segunda alteración de la que vamos a hablar en este tutorial, que es el bemol. El bemol no es más que un símbolo que se le añade a una nota base, y su función es disminuir medio tono. O sea que si tenemos, por ejemplo, re y le añadimos un bemol, ese re bemol lo que hace es retroceder medio tono y quedaría en este punto. Re, su símbolo es una B, un poco más abajo de lo normal, re bemol. Pero bueno, ustedes están preguntando, ¿pero eso no era un do sostenido? Ya vamos para allá. Sigamos en el mismo tema. ¿Qué tenemos aquí entonces? De re a mi tenemos un tono, podemos dividir como re sostenido, pero también este punto que está aquí lo podemos llamar también mi bemol, este punto. Y así sucesivamente. Tenemos también el sol bemol, tenemos también el la bemol,
tenemos el si bemol, el séptimo. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense que tenemos algunos puntos donde hay dos nombres para una nota. Allí es donde hablamos de un tercer concepto clave, que es el concepto de la enarmonía. Resulta que en la música un sonido puede tener varios nombres dependiendo de qué es lo que estés haciendo en ese momento con la música. Depende qué estés haciendo. Inicialmente ese concepto es un poco difícil tal vez de comprender, pero a medida que vas trabajando con la música, cada vez vas entendiendo mucho más de qué estamos hablando. Por ahora, conserven el concepto clave. Enarmonía significa un sonido que puede tener varios nombres. Técnicamente, todos los sonidos son enarmónicos. Cualquier sonido puede tener varios nombres dependiendo qué estemos haciendo en ese momento. O sea que este punto, dijimos, puede ser do sostenido, ¿sí?, en el piano, o puede ser re bemol. Y está correcto decir que este sonido es un re bemol o que este sonido es un do sostenido. Eso está bien. Otra cosa clave es esta. Si ustedes se fijan, entre mi y fa dijimos que hay medio tono. Y si le colocamos un sostenido a esta nota mi, ese sostenido quedaría donde está el fa. Es otro tipo de enarmonía. Una nota base con un sostenido. ¿Qué tengo aquí? Mi sostenido. Claro que existe, es una nota totalmente correcta dentro de un contexto. Si lo estás usando dentro de un contexto que te sirve la nota, la puedes usar, no hay problema. Igual funciona con el fa bemol. Fa bemol es un sonido enarmónico con mi. ¿Ok? De la misma manera tenemos entonces si y do, tendríamos aquí do bemol, y podemos tener un si sostenido. Totalmente correcto decirlo. Si sostenido o do bemol. En la construcción de las escalas mayores, que es el tema que estamos trabajando, ya se darán cuenta que las vamos a usar. Las vamos a usar todo el tiempo. Estos enarmónicos se utilizan todo el tiempo. Espero que esta parte que es clave, que es la parte de las alteraciones, les quede muy clara. Si no la entendieron, yo les recomiendo que vuelvan al principio del tutorial, le den una estudiada, porque de aquí en adelante vamos a usar todo el tiempo estos términos. Entonces vamos a resumir de nuevo. Yo no me canso de insistir en esto porque es clave. Vamos a resumir. Sostenido es aumentar medio tono a una nota base, como un do o un re o un mi, aumentar medio tono. Bemol es un sonido que disminuye medio tono a una nota base. ¿Ok? La enarmonía es cuando una nota puede tener varios nombres. Y aquí entramos a ver otros conceptos básicos que no se usan mucho, que son otros dos tipos de alteraciones, que no se usan mucho, pero que debemos conocerlos porque eventualmente salen. Vamos a ver los conceptos. Uno es el doble sostenido. ¿Cómo funciona el doble sostenido? Un doble sostenido, si ya lo están pensando, claro que sí, aumenta un tono completo. Dos veces aumenta medio tono, o sea, un tono completo. ¿Qué tenemos aquí? Do. Aumentamos medio, do sostenido. Y si le aumentamos medio más, tendríamos do doble sostenido. Y lo podemos colocar donde se ubica el re. El re es un sonido enarmónico con do doble sostenido, su símbolo es una X y 4 puntos. Ocurre de la misma manera aquí. Sol, sol sostenido, sol doble sostenido, que es enarmónico con la. O sea que la y sol doble sostenidos son sonidos que suenan igual, pero tienen distinto nombre y se usa uno u otro dependiendo de lo que estés haciendo. El segundo concepto
adicional que trabajamos, les dije, es el doble bemol y funciona bajo la misma premisa, ¿no? Es el mismo método. Si tengo un sol, por ejemplo, tengo sol bemol, medio tono atrás, y luego tendría sol doble bemol. Sol doble bemol, sus símbolos son 2B, siempre una más abajo que la otra, ¿sí? De la misma manera ocurriría en este punto. Tengo el mi bemol, mi doble bemol. Si ya se fijaron, en este punto podemos darnos cuenta que una nota puede ser triplemente enarmónica. O sea que esta misma nota, por ejemplo aquí que se ve un poco más claro, tengo una nota que es al mismo tiempo, pero es un fa, ¿sí? Al mismo tiempo puede ser un mi sostenido, pero al mismo tiempo puede ser un sol doble bemol, dependiendo de cómo la estás usando. Es bueno que te vayas dando cuenta que en la música absolutamente todo es relativo y es como la matemática, son procesos muy perfectos, muy matemáticos, y si te pierdes en un tema, en un punto específico, puedes perder mucho más adelante porque te vas a quedar. Entonces te recomiendo que repases bien esta parte y continuamos con el tema. Dijimos entonces que entre las notas naturales tenemos que hay tonos y medios tonos, que por ejemplo entre do y re, mi hay un tono, entre do y re uno, entre re y mi otro, entre fa y sol otro tono, entre sol y la otro, la y si. Y que entre mi y fa y entre si y do siempre hay medio tono. Pero entonces miren lo que ocurre aquí. ¿Cuánto hay entonces, si tenemos en cuenta que cada uno de estos equivale a medio tono, si tenemos en cuenta que cada uno de esos equivale a medio tono, cuánto hay, por ejemplo, de re a re sostenido? Medio tono. De re a re sostenido, medio tono. ¿Cuánto hay, por ejemplo, de re sostenido a fa? Tenemos de re sostenido a mi, medio, y de mi a fa, otro medio que equivalen a un tono completo. De igual forma, ¿cuánto hay, por ejemplo, de sol a la sostenido? Miremos, de sol a sol sostenido tenemos medio, de sol sostenido a la, otro medio, o sea que vamos 1, y de la a la sostenido, otro medio, o sea 1 y medio. De sol a la sostenido, 1 y medio tono. Lo mismo ocurre con los bemoles. Si tengo, por ejemplo, un sonido fa y quiero ir hasta un sol bemol, de fa a sol bemol hay medio tono. De sol bemol a la bemol también hay medio tono. Hay un tono, perdón. De sol bemol a la bemol un tono. Medio y medio un tono. Es clave comprender esto. Yo les aconsejo que copien la tabla, sáquenla limpio, sáquenla en cartulina, puede ser, y para que la carguen y la utilicen todo el tiempo en el proceso que vamos a llevar a través de la construcción de las escalas. Otra cosa clave que hay que entender, ya en el primer tutorial se explicó cómo cuando termina una escala, lo que llamamos octava, que es un conjunto de 8 sonidos, cuando termina la octava, vuelve a comenzar una octava nueva. Eso lo vimos. En el caso del piano, si tenemos esto, do mayor, vamos a mirar. En este punto vuelve a comenzar una escala. ¿Ok? Y volvería a comenzar la siguiente. Lo mismo, exactamente lo mismo, ocurre con los bemoles y los sostenidos, los dobles bemoles, los dobles sostenidos, las alteraciones que hay. Bueno, teniendo en cuenta entonces ya esto, ya sabemos, ya podemos decir, espero que ya podamos decir cada uno cuánto hay de una nota u otra, no importa si es bemol o sostenido. Vamos ahora sí a trasladar esto directamente a la partitura. Para esto les voy a pedir, por favor, saquen la tablita limpio, saquen la regla en su cuaderno, cópienla
verifiquen que no hayan errores, porque un error te puede costar que una escala te salga mal, y ya vamos a trasladarnos a la partitura. Una nota clave, antes que se me olvide. Recuerden que en este esquema las distancias entre mi y fa y entre si y do son de medio tono, por lo tanto son más pequeñas. Tengan en cuenta las dimensiones para que les quede bien hecha la tabla, si no va a haber una confusión tanto en los nombres como en la parte visual, puede que los traicione la parte visual. Entonces, tono completo es una distancia grande y medio tono la mitad. ¿Ok? Entonces, ahora sí, seguimos con la parte de la lectura y la organización en el pentagrama. Como pueden ver, ya borré la parte de la tablita, de la regla. Asumo que ya la copiaron en su casa, que la tienen en limpio, ya sea en cartulina. Yo les recomiendo que la lleven a todas partes mientras comienzan a manejar esto mucho mejor. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trasladar esa parte de la regla directamente a el pentagrama. A este pentagrama ya lo podemos llamar en este punto partitura. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí ya tenemos unos elementos como son la clave, como son algunas figuras rítmicas, que ya lo convierten en una partitura, que ya es el pentagrama escrito. Bueno, como pueden ver entonces, tenemos una sucesión de notas desde un do, ¿sí?, hasta otro do. Son 8 notas, lo que llamamos una octava: do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Y intencionalmente he colocado algunos puntos más cerca que otros. Ya adivinaron, entre mi y fa y entre si y do hay una distancia más corta porque son los puntos donde hay medio tono. Recalco, entre mi y fa y entre si y do, medio tono. En los demás puntos hay una distancia más grande, que es donde hay un tono. Ok, ¿cómo podemos ubicar entonces esa parte de los sostenidos y los bemoles dentro de la partitura? Funciona de esta manera. Si tú quieres, por ejemplo, tenemos un fa, vamos a tocarlo en el piano. Si yo tengo este fa y quiero colocar un fa sostenido, que es medio tono más arriba, lo único que debo hacer es colocar la figura rítmica que desee en el fa y añadir el símbolo de la alteración que quiero colocar, que en este caso sería el sostenido. Entonces tengo, en este caso, tendría fa y fa sostenido. Lo mismo ocurre con los bemoles. Cuando quiero colocar un bemol, funciona de la misma manera. Simplemente, si tengo un sol, quiero colocar un sol bemol, coloco la nota. Tengan mucho cuidado de colocarla justo sobre la línea que representa el sol. Recuerden, clave de sol en segunda, línea segunda, es un sol, que encierre la línea sol, y colocamos la alteración, que para el bemol es una B, ¿ok?, al lado izquierdo. Esto es clave. Cuando estamos trabajando sobre el pentagrama, las alteraciones van al lado izquierdo de la nota. Van al lado izquierdo de la nota, y lo mismo ocurre en la alteración del sostenido. Si ven, fa sostenido, el sostenido va al lado izquierdo. Sin embargo, cuando estamos trabajando con cifrado, con el cifrado griego o americano, la alteración se puede colocar por delante, o escribir la palabra y escribir la palabra sostenido o bemol delante. Aquí no, aquí trabajamos siempre la alteración por detrás. No importa si es bemol sostenido, doble sostenido o doble bemol, o el B cuadro, que ya lo veremos más adelante. Ok, espero que esta parte de las alteraciones estén bien entendidas, porque como les digo, las vamos a utilizar todo el tiempo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Allá ustedes en su casa, si yo tengo entonces un si y quiero escribir una nota si bemol, ¿dónde la colocarían? Piénsenlo un segundo. Exactamente, es la misma línea si, la encerramos,
colocamos la nota, llámese negra, redonda, blanca, lo que sea, y le colocamos la alteración en el lado izquierdo. Tengo el si bemol. De esta manera entonces podemos colocar cualquier nota en el pentagrama cuando la necesitemos.